Yo os he dicho a mis grupos prácticos, si vamos a hacer la práctica, que hagan prescripción ambulatoria y prescripción hospitalaria en una hoja en blanco o en un cartoncito en blanco y lo plastifiquen, porque eso les va a servir toda su vida. ¿Listo? Si ustedes pueden hacer lo mismo, bien, buena decisión. La siguiente. Entonces, ¿a qué se refiere cuando decimos información especial o el paso 1? La siguiente. Entonces, hay que poner el servicio al que es admitido. Si va ponte a cardiología, cardiología. Si va a infecciosas, a infecciosas. Si se va a internar en otorrino, a otorrinolaringología. Hay que poner esto como primer punto. Luego, el diagnóstico con el que ingresa un paciente. ¿Listo? Si es ingresó por el servicio de emergencia, hay que poner el diagnóstico de emergencia. ¿Vamos? Puede ser, por ejemplo, fíjate, edema agudo del pulmón, o acidosis diabética, o finalmente coma barbitúrico. Y además debe ir la información de que si el paciente está estable o está descompensado. ¿Entienden? Esto es importante, porque a partir de las advertencias es como reaccionamos nosotros como medidas, ¿me entiende? Entonces, el diagnóstico tiene que estar bien especificado, ¿no es cierto? Y si ha ingresado por urgencia o por emergencia, también hay que especificar, ¿listo? Con el diagnóstico bien puesto. Lo siguiente. También hay que ver o identificar si el paciente está estable o está en estado grave o está en un estado, digamos, que se puede, digamos, decir, leve. Hay internaciones transitorias, ¿no? Una crisis asmática leve, se puede internar temporalmente para recibir un tratamiento con broncodilatadores y una vez que se da el tratamiento, la paciente puede ser dada de alta. ¿Entienden? ¿Ya? Otra cosa es precauciones en cuanto a infecciones. ¿Ya? Si es que el paciente con una infección hay que ponerle, aislar al paciente, ¿no es cierto? Como se hace ahora con el coronavirus, ¿no es cierto?, en los servicios hospitalarios. Se pone el paciente sospechoso de tener una enfermedad, ¿no?, viral, ¿no?, y aislamiento, ¿no? Entonces, esto hay que, y eso es el primer punto que vas a escribir, ojo, en tu prescripción hospitalaria. La siguiente. ¿Qué actividades debe desarrollar el paciente? Esto se refiere a que si guarda reposo absoluto o reposo relativo. La siguiente. ¿Ya? El paciente deambula, no deambula, se para o no se para, está echado en decúbito dorsal, está en posición semisentada, está en posición Fowler, etc. Entonces, eso significa actividades. Si puede deambular o es reposo absoluto. ¿Ya? Si es reposo relativo. Esto tiene que estar especificado. ¿Ya? Y además, si puede o no recibir visitas. Hay que especificar también claramente. ¿Ya? La siguiente. El régimen. La siguiente. Esto se refiere a que si recibe o no recibe dieta. Yo les digo en general, en los hospitales el primer día de internación el paciente está en NPO, es decir, no recibe nada por vía oral. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque las primeras 24 horas de internación hay que hacer estudios de laboratorio, por ahí hay que hacer estudios endoscópicos, por ahí hay que hacer estudios radiológicos, por ahí hay que hacer ecografías, etc. Y esto no puede hacerse con el paciente comiendo, ¿no es cierto? Entonces, las primeras 24 horas, finalmente, el régimen es NPO. Todo lo que recibe el paciente es por vía parenteral. Por lo tanto, en las primeras 24 horas, olvídense de la dieta. Pero una vez que ya ha pasado estas 24 horas, sí hay que especificar si es dieta líquida, dieta blanca, ¿no es cierto? Si es hiposódica, hipercalórica, hiperproteica, en fin. Es decir, esto se refiere al régimen. ¿No? Ahora, lo bueno es que ahora cada servicio tiene una nutricionista. Contamos con una nutricionista que está bien ubicada en este tema. ¿Listo? Y ella a veces con el diagnóstico ya propone una dieta, consultando siempre con el médico. ¿Ya? La siguiente. Si el paciente está a punto de irse, hay que también recomendarle que siga una dieta en la casa. ¿Listo? Si es un diabético, pues una dieta para diabético, ¿no es cierto?
Si es un hipertenso, recibir una dieta hiposódica, ¿no es cierto?, recomendada para hipertensos. Y esto debe ser especificado y escrito para que el paciente se lleve a la casa una recomendación dietética. ¿Ya? Porque yo les digo, no hay mejor cosa que conciliar una terapéutica farmacológica con una no farmacológica. Yo les digo, no hay paciente diabético que pueda recibir tratamiento farmacológico y comer lo que quiera. No es cierto. El paciente diabético con un buen tratamiento farmacológico sigue siendo diabético. Por lo tanto, debe hacer dieta. ¿Entienden? Si no hace dieta, se va al diablo el tratamiento farmacológico. Y las condiciones del paciente pueden empeorar. Entonces, hay que conciliar terapias, ¿no ves? Y de eso se trata también, como te digo, las recomendaciones en la parte aplicativa. La siguiente. ¿A qué nos referimos con líquidos? Los líquidos son administrados por vía intravenosa, ¿no es cierto? El paciente cuando se interna no come nada en las primeras 24 horas, pero sí recibe soluciones parenterales, ¿no ves? Los líquidos. Y esto, la siguiente, implica, ¿ya? Hay que especificar qué le vamos a dar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tipo de solución, el volumen de la solución y la velocidad de administración de la solución. Pónganse, solución Ringer lactato, ¿no es cierto?, administrada por vía intravenosa, 42 gotas por minuto. ¿Ya? Es lo que más o menos hace de que cada 8 horas se cambie de suero. Ahora, si son varias soluciones, hay que enumerar las soluciones. Vamos a ver esto. Pero generalmente esto tiene que estar bien especificado y escrito, ¿no ven? Si no, la enfermera no vio que estaba escrito, no cumple el régimen de un paciente dentro del hospital. ¿Por qué no le has puesto dextrosa? Doctor, usted no ha escrito, ¿no?, en sus órdenes dextrosa. ¿Quién tiene razón? Ella. Pero usted sabe, no, doctor, yo ejecuto lo que usted escribe. Si no entiende lo que escribe, estamos en problemas los dos, ¿no es cierto? Entonces, hay que escribir claramente. Dextrosa al 5%, 1000 cc, administrada por vía intravenosa a un goteo de 42 gotas. ¿Estamos? Ahora, si el suero va acompañado de un fármaco, hay que también decir, ¿no?, más 2 ampollas de vitamina C, más una ampolla de complejo B, y administrar a la velocidad de goteo tal. ¿Estamos? Eso tiene que tener. Yo les digo, esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso cuando internas un paciente en un hospital. Porque quien se hace cargo es la licenciada en enfermería y los residentes, ¿no ven? Y hay que tener cuidado con las auxiliares de enfermería. Hay que tener mucho cuidado. No es un personal entrenado, es un personal poco capacitado que no entiende la diferencia entre una vía oral y una vía sublingual. Todavía, a pesar de estar trabajando 20 años ya en un servicio, les cuesta entender. No han aprendido a poner una sonda nasogástrica, les digo, ya estando a punto de jubilarse y todavía no han aprendido a poner una sonda nasogástrica. Porque las veces que intentaron, llegaron al pulmón. ¿Entienden? Hay que tener cuidado. Entonces, que la prescripción hospitalaria siempre sea ejecutada por licenciadas en enfermería o por residentes que ayudan a que esta terapéutica sea bien llevada, ¿no es cierto? Porque un paciente que se interna en el hospital es un paciente crítico que necesita de la atención de urgencia. No entra al hospital como supervisor de la cocina, ¿no ve? A elegir, yo hoy día quiero aquí de fideo, ¿no es cierto? No. El paciente entra a recibir un tratamiento y tú eres el responsable de que eso vaya bien o no vaya bien. Porque tu prescripción tiene que ser clara, precisa y manejada como una orden, que no se discute, que se cumple. ¿Listo? La siguiente. Eso es en cuanto a los líquidos. Si son varias soluciones, hay que enumerarlas, ¿no ves? Solución 1, dextrosa, la solución 2, suero fisiológico normal, la solución 3 puede ser un Ringer normal o un Ringer lactato normal, y especificar siempre el goteo y la velocidad a la que se va a administrar y la vía especificada para la administración. ¿Listo? Ahora, si el suero fisiológico lleva algún analgésico también en microgotero, hay que especificar. La siguiente. Signos vitales y peso. Hay pacientes, los críticos, que tienen que ser monitorizados, ¿no ven?
entonces poner monitoreo continuo. ¿De qué? De la presión arterial, del pulso, de la frecuencia respiratoria y de la temperatura, ¿no es cierto? ¿Sí? O hay pacientes que están estables y que pueden tomarse los signos vitales cada 4 o cada 6 horas, ¿no ven? Entonces, esto hay que especificar. En algunos casos, cuando los pacientes tienen tendencia a retener líquidos, también hay que hacer un control de peso diario para ver si lo que estás administrando se está eliminando. ¿Me entiendes? La siguiente. Instrucciones especiales a los residentes y enfermeras. La siguiente. ¿A qué se refiere esto? A veces los pacientes tienen sonda nasogástrica, tienen una sonda Foley en la vejiga para cuantificar los líquidos administrados y eliminados. Son operados y tienen drenajes, entonces la sonda debe estar permeable, hay que verificar si la sonda Foley también da débito o no tiene débito, hay que verificar si los drenajes están dando o no dando producción de líquido intraperitoneal, y a veces hay que tomar muestras, ¿no es cierto? Hay que tomar muestras para cultivo y antigrama. Entonces, estas instrucciones especiales van dirigidas a residentes y enfermeras para que cumplan, ¿no ven? Con la aspiración de secreciones, con la permeabilización de sondas, con vigilar si la Foley funciona o no funciona, con cuantificar la cantidad de orina que sale. Esas son instrucciones especiales dentro del hospital, que tienen que ejecutarse, ¿entiendes? No escribiste, no lo haces. La mayor parte del disconfort de los pacientes y la queja por la atención de los hospitales está justamente por este motivo. Las enfermeras, a veces, cuando no hay licenciados, y es pura, o sea, la mayor parte son auxiliares, y hay poquitas licenciadas que no alcanzan a vigilar a todas, los pacientes no tienen una buena atención, un buen trato, ni siquiera la chata para que puedan hacer sus necesidades les llevan a tiempo. ¿Entienden? Eso es complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace la prescripción y sobre todo supervisar bien tu terapéutica. Felizmente hay celular, ¿no es cierto? El paciente puede llamarte y decirte, doctor, sí, mi sonda está tapada y no aparece la enfermera, ¿no? Eso puede decir. Entonces, hay formas, pero, como digo, racionales de entender esto. O sea, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, ¿no? Pero hay que supervisar siempre que lo que escribes se cumpla. ¿Vamos? ¿Ya? Entonces, las instrucciones especiales van dirigidas hacia un personal también bien formado que tiene que ejecutar las órdenes como las has escrito. Monitoreo continuo, sí. Toma de presión cada 2 horas y reportar, sí. Toma de presión en esta paciente que tiene hipertensión arterial y que si pasa a los 150 la sistólica, darle tantas gotitas de tal medicamento. Eso también es una instrucción especial. La siguiente. Y finalmente el tratamiento, fíjate. Al último viene el tratamiento. ¿Qué le vas a dar? Hay que priorizar, ¿no es cierto? La siguiente. Realmente hay los más urgentes, digamos, analgésicos y antimicrobianos o antibióticos. Eso poner forma farmacéutica, que generalmente es por vía parenteral. En el hospital se utiliza poco la vía oral, más se utiliza la vía parenteral, por eso están internados, ¿no es cierto? Escribir el nombre genérico, la forma farmacéutica, la cantidad o la potencia que tiene en miligramaje ese fármaco, el intervalo de dosificación y la vía de administración bien estricta. ¿Lo ven? Por ejemplo, sulfato de morfina 10 miligramos por vía subcutánea en caso de dolor agudo. Eso en caso de que el dolor del paciente, el paciente oncológico, necesite el uso de morfina. ¿No? La siguiente. Generalmente, 3 días es el promedio estándar de internación que tiene la mayor parte de las patologías no complicadas. Pueden requerir más tiempo de hospitalización las patologías complicadas, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en farmacología clínica más adelante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el manejo de barbitúricos, sedantes, hipnóticos y opioides.
hay fármacos que tienen una toxicidad muy cercana a la dosis terapéutica. Y esto hace que la terapéutica tenga que ser supervisada, ¿no ves? Por ejemplo, yo pongo ketorolaco, una ampolla intravenosa diluida en 20 centímetros cúbicos de suero fisiológico, administrada en 30 minutos si el paciente experimenta dolor agudo. ¿Por qué diluyo? Porque si se administra en bolo puede ocasionar paro cardiorrespiratorio, ¿entienden? A veces hasta eso tenemos que escribirlo. Las inyecciones tienen que ser lentas y diluidas. En muchos casos, por ejemplo, la teofilina o la aminofilina se administra de manera lenta y diluida. O a veces se administra por microgotero. ¿Por qué? Porque si le das a la enfermera que manda en bolo, eso puede producir complicaciones cardiovasculares serias. ¿Vamos? No es chiste, es una responsabilidad muy grande. Es por eso que les digo, los que estudian medicina han sido seleccionados de un gran grupo de chicos que querían entrar acá, ¿no ves? Pero ¿quiénes están acá? Los que estaban mejor calificados. ¿Y quiénes van a ser buenos médicos? De acá, los más calificados. ¿Por qué? Porque es mucha responsabilidad. Y estás pendiente todo el tiempo de la gente que interna. Porque a veces tus prescripciones hospitalarias no se cumplen. Y hay muchas deficiencias en los servicios de salud, ¿no? Y esperemos que con este nuevo gobierno sí mejoren, porque el anterior no le importaba, ¿no es cierto? Una canchita es igual que un hospital, es una estupidez grande, ¿no es cierto? Tenemos tantas canchitas y tan pocos hospitales y tantos enfermos, ¿no? Ya. Y también hay que dejar advertencias escritas de que hay fármacos que pueden producir efectos colaterales, ¿no? Y si se producen, saber cómo manejarlos. También eso tiene que estar escrito. Ya. La siguiente. Muy bien. Siempre el orden de la prescripción hospitalaria tiene que ser hecha por medicamentos que son importantes o más urgentes, y después los otros medicamentos, ¿no?, que no son tan urgentes, pero que deben ser administrados, ¿no? Y en el caso de pacientes internados, a veces los antimicrobianos, los antibióticos o los analgésicos deben ir primero, y después el resto. Si hay necesidad de poner antieméticos, en caso de vómitos, hay que poner, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero siempre debe tener la fecha y hora y la firma del médico. La fecha y hora es a qué hora estás dando las indicaciones, y la firma, porque eso garantiza de que eres vos el que está dando, el médico tratante está dando las órdenes médicas. La siguiente. Muy bien, les voy a dar una modificación que ha hecho la Universidad de Washington a la prescripción hospitalaria, que también es interesante. La siguiente. Es una modificación de lo que hemos visto. Mira, ellos dicen, empiezan con el diagnóstico, anotan la condición del paciente, si está estable o no está estable, sus signos vitales, si va al monitoreo o hay que tomarle cada cierto tiempo, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, si está en reposo absoluto o relativo, ¿ya? Luego, si tiene alergias hay que ver y evitar a lo que le tiene alergias. Luego, instrucciones para enfermería, sonda Foley, cuidados con herida, control de peso, curaciones, ruidos, etc. Luego, si está en NPO o tiene dieta, qué tipo de dieta, dieta blanda, blanca, líquida, ¿no ve?, etcétera. Luego los líquidos, si son intravenosos, con la misma secuencia, si son soluciones, velocidad de goteo, vía de administración. Luego, los fármacos, ¿no es cierto?, si son analgésicos o no, o si son antimicrobianos o no. Y finalmente, los exámenes de laboratorio que necesita el paciente, ¿no ves? A veces hay que tomar exámenes de laboratorio como glicemias o como por ejemplo, electrolitos en pacientes descompensados. ¿Listo? Esta es una modificación de la prescripción hospitalaria que también es útil. Yo la utilizo frecuentemente, ¿no? Pero me parece muy ordenada y muy... o sea, que contiene todo y no me olvido de nada. ¿Me entiendes? Eso. Esto de aquí vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?